Hoy, 28 de noviembre de 2022, psicología. El tema a abordar es los organismos como ingenieros de ecosistemas. ¿Qué es la ingeniería? No sé quién le puso el título a esta unidad, a este tema de la unidad que estamos abordando en esta semana. La unidad es el tema 2 de la unidad Restauración de Procesos Ecológicos, cuarta unidad del programa de curso, Restauración de Procesos Ecológicos. Vimos previamente el viernes pasado el primer tema, que es el proceso de preservación. Hablamos, por ejemplo, de los parques nacionales como primer intento, y terminamos hablando de las reservas naturales. Quedó ahí una actividad al respecto. Y hoy el segundo tema de esta unidad de la preservación le llamaron a la atención el programa de curso los organismos como ingenieros de ecosistemas. No sé si porque el curso es de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería, pero no está muy volando el haberle puesto haber incluido este concepto con este nombre en el programa del curso de este curso de ecología. Deberíamos, porque es una especie como de analogía. ¿Qué es la ingeniería? La ingeniería, y eso lo escuché de un eminente emérito profesor ya fallecido de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el profesor Torres, el maestro Torres, quien decía que la ingeniería es el arte de transformar la naturaleza. Él era ingeniero, era profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Además, excelente. Yo lo conocí en la tele. Por algunas cuestiones históricas del momento, le asignaron un programa de televisión donde daba clases de ingeniería. Eran fabulosas. No sé si las habrán guardado y no las he visto en YouTube, descontando, fueron maravillosas sus clases. Estaba yo entonces en la secundaria, creo. Sí, en la secundaria debo haber estado en la prepa por ahí. Y me maravilló. Y esta descripción que hace de la ingeniería es muy simple y fácil de entender. Primero, no es una ciencia, es un arte. Porque incluso de las principales obras de ingeniería, y sería un arte, por lo tanto una actividad humana, las artes, como diría otro profesor de la UNAM, pero en este caso de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Vicente Mendiola Quesada, mi tío Vicente. Él era profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, fue el que recibió el primer premio en la Universidad Nacional. Afortunadamente poco antes de morir, porque no es póstumo, no que yo sepa. Él era arquitecto, pero más que arquitecto era artista. De hecho, terminó entrando a estudiar arquitectura en la UNAM, por allá por los tiempos de la Revolución Mexicana, porque se lo recomendó su tutor, porque sabía que dibujaba muy bien lo que estaba pintando y era muy bueno pintando. Estudió finalmente en la Academia de San Carlos y ahí estudió la carrera de arquitectura. Pero más que arquitecto era un artista, un maestro de la acuarela. Y él definía al arte
importante que lo mencione yo aquí porque tiene que ver con este concepto de ingeniería mencionado por el profesor Torres. El arquitecto Mendiola decía que el arte es la expresión de un sentimiento humano. Sí, mi tío era arquitecto, no era biólogo. Pero tenía razón, porque los sentimientos, de hecho, lo que entendemos como sentimientos humanos en realidad son respuestas comunes en los mamíferos. Por cómo opera nuestro sistema nervioso a nivel hormonal y neuronal, y están los sentimientos ubicados neurobiológicamente en el hipotálamo, en la parte más central del encéfalo. Entonces es una conducta animal característica de los mamíferos, pero en el caso de los humanos les permite desarrollar lo que llamamos arte, o lo que comprendemos como arte. Y decía el profesor Torres que la ingeniería es el arte de transformar la naturaleza. Eso sería la ingeniería humana, la ingeniería como actividad humana. Que bueno, pues que arte, sí, si el arte es la expresión de un sentimiento humano, quiere decir que transformamos la naturaleza por cuestiones emocionales. Y sí, a la fecha hacemos monumentos, hacemos obras monumentales. Por ejemplo, una obra monumental del arquitecto Mendiola es la llamada Rosca con Papas. No, la rotonda a las personas ilustres que está en la ciudad de Guadalajara. Esa la diseñó él. Y es una obra de ingeniería, es una construcción para una expresión artística que es el reconocimiento sentimental hacia personas de valía para la sociedad, en Jalisco en particular. Es la rotonda de los jaliscienses ilustres, se conoce actualmente, aunque la gente de la calle le dice la rosca con patas. Entonces, a través de la ingeniería podemos expresar sentimientos con obras monumentales, grandes o pequeñas, pueden ser sociales, colectivas o personales. En el caso de la Unidad para la Labor tenemos algunas estructuras bastante grandes que requieren incluso no solamente la capacidad de representación estética por parte del artista, sino hacer el diseño arquitectónico de la ingeniería para el basamento donde se va a colocar, por ejemplo, algunas de las esculturas que tenemos aquí en la unidad. No la puedes poner en cualquier lugar porque si el piso no es apropiado, pues puede, como ya sucedió en alguna ocasión, colapsar alguna de las esculturas, ¿no? Entonces, requiere del arte de la ingeniería como también de la ciencia de la ingeniería. La ingeniería actualmente ya no es solamente un arte, como había dicho Maestro Torres, sino que echa mano de una actividad muy humana que es el conocimiento científico, principalmente de las matemáticas y la física, aunque también interviene la química. ¿Con qué material vamos a hacer el monumento? Pero no es una ecología, sí, allá voy. Porque no es lo mismo que hagamos un basamento de ladrillo con arcillas, a que hagamos un basamento con granito, que son rocas formadas por composición mineral y elemental diferente. Tiene mayor resistencia mecánica el granito por su composición química y su estructura química, le dan mejores propiedades físicas para habiendo calculado cuáles son las fuerzas que actúan por la masa del monumento que permitan que se mantenga en pie y no colapse. Ok. Eso sería desde un punto de vista humano y como una actividad humana. Yo veo que le hayan puesto a este tema del día de hoy los organismos como ingenieros de ecosistemas en una analogía.
O sea, no son ingenieros, sino podemos ver como si fueran ingenieros. En el caso de los organismos, cuando surgen en la superficie de la Tierra, por la acción del Sol, como fuente de energía, permite que se lleven a cabo las reacciones abióticas, reacciones químicas abióticas, que dieron lugar a la formación de los primeros seres vivos. Y ya hablamos que los primeros seres vivos que surgen sobre la superficie de la Tierra, pues de hecho construyen el suelo, que no existía previo a la existencia de los seres vivos. Entonces, los seres vivos, por el simple hecho de existir, de haberse formado por reacciones químicas abióticas sobre la superficie de la Tierra, transformaron la naturaleza de la Tierra inicial. De la Tierra, pues no recién formada, porque la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, y la vida se estima que habrá surgido unos 800 millones de años después de la formación de la Tierra, en lo que esa gran masa de roca que por las colisiones se calentaba, de haber estado a muy altas temperaturas que impedían la presencia de agua líquida, que es uno de los requisitos para la formación, para que estas reacciones químicas puedan llevarse a cabo y se dé lugar a la formación de organismos. No solamente reacciones químicas entre sustancias orgánicas, es decir, compuestos de carbono, sino reacciones químicas organizadas, retroalimentadas y autosostenidas, que es lo que podríamos definir de manera más simple como vida. La vida será entonces una serie de reacciones químicas o reacciones autosustentadas y que se autorreproducen. Esto serían las características de lo que hace a un ser vivo ser vivo, de lo que hace a un organismo ser un ser vivo. Se llevan a cabo en él reacciones autosustentadas que le dan la posibilidad de autorreproducirse y perseverar, permanecer. Y esto requiere una fuente de energía. Suponemos que la fuente inicial sería la luz del sol, la radiación solar. Aunque hay otras hipótesis que sugieren que podrían haberse obtenido energía del interior de la Tierra, por ejemplo, a través del decaimiento radioactivo. El decaimiento radioactivo libera energía en forma de calor. Y eso podría haber dado lugar a que se formaran, a que se alimentaran la energía necesaria para estas reacciones que tienen una característica. Reducen localmente P delta S, la entropía. Es una característica fundamental de los seres vivos. Los seres vivos reducen su entropía a expensas de incrementarla en el entorno. Eso sería una definición muy con base en ciencia de lo que es la vida. El hecho es que una vez que surgen estos seres vivos, modifican o transforman la naturaleza de la superficie terrestre, haya sido tierra firme, piso continental o en el lecho de los cuerpos de agua, hayan sido grandes o pequeños cuerpos de agua. Hoy en día se supone, se asume que, aunque popularmente se dice que el agua, la vida ha surgido en el agua, en los océanos, en los mares, los modelos con base en ciencia más aceptados hoy en día, con mayor consenso, sugieren que no fue en grandes cuerpos de agua, oceánicos, mares, grandes mares, sino más bien en charcas.
para que las reacciones serían favorecidas, estas, por la alta concentración de sustancias. Las reacciones químicas, biológicas, de hecho, dependen de la concentración de los compuestos químicos involucrados. No son reacciones de orden cierto en cuanto a cinética. Ok. Entonces, esto confirma que los organismos desde el principio transforman a la naturaleza y lo han seguido haciendo a lo largo del tiempo geológico, por ejemplo, cuando surgió la fotosíntesis. Transformó a la naturaleza, por ejemplo, produciendo la liberación de oxígeno molecular, atmosférico y también soluble en agua, que por un lado produjo la extinción de una gran cantidad de organismos, porque el oxígeno es altamente oxidante. Si mata cucarachas, que no matará, no mata cucarachas, pero debe haber causado una mortandad enorme de organismos para los cuales el oxígeno fue una sustancia tóxica por su alta capacidad de oxidación. Además, todavía hoy en día el oxígeno deshace a los metales, los oxida. Pasamos del hierro metálico blanco, brillante, a un polvo café. Y eso con todos los metales, con el hierro, con el cobre, con el aluminio, todos oxidan. Y termina incrementando su entropía. Pero algunos organismos son capaces de utilizar el oxígeno para oxidar compuestos orgánicos, de los cuales obtener energía a partir de la ruptura de los enlaces químicos, precisamente gracias a la presencia de oxígeno. Porque para romper un enlace necesitamos quizá algo más que jale electrones, y este es muy bueno para electrones. Jala electrones, se rompen enlaces, y la ruptura del enlace le permite al organismo obtener energía. Que eso es la respiración mitocondrial, por ejemplo, en la cual pasamos de que los azúcares como la glucosa en la glucólisis solamente se oxidan cuando mucho hasta formar moléculas de 2 carbonos, como el etanol en el caso de la fermentación, como el ácido láctico en el caso de la fermentación anaerobia, cuando corremos y hacemos ejercicios y nos acumula y nos duele en las piernas, el ácido láctico, a hacer una oxidación más completa del oxígeno, mediante el oxígeno, una mayor oxidación de los CH2CN, H2N o N, azúcares, a la máxima oxidación del carbono, que es el dióxido de carbono más agua. Y esto fue posible debido a la fotosíntesis que liberó este oxígeno. Sin este oxígeno no habría habido respiración. No habría habido organismos que pudieran obtener más energía a partir de la ruptura de los enlaces de las moléculas de 4 o 3 o 2 carbonos. Y esto sucede en el caso de los organismos de respiración, los organismos que respiran a través de mitocondrias o por medio de mitocondrias a través del ciclo de Krebs, que es el que mediante esto da lugar a la mayor producción de la molécula energética por excelencia, la ATP. 32 ATPs por cada glucosa. 32 moles de ATP por cada mol de glucosa. O sea, a solamente 2 ATPs por cada mol de glucosa en la glucólisis. Estamos hablando de 9 veces, no, 15 veces la producción. 15 veces la producción de ATP en el ciclo de Krebs comparada con la de la glucólisis. 15 veces más. 15
Pero hasta aquí quizá podríamos interpretar la formación de suelo sí como una obra de ingeniería y la fotosíntesis podría ser una acción de ingeniería por parte de los organismos. Pues sí, como transformación de la naturaleza, pero no como edificación. Porque aunque es oxígeno y es materia, tiene masa, no es algo material tangible. Está difuso, difunde como gas en la atmósfera y como gas disuelto en los cuerpos de agua. Pero no modifica materialmente, digamos, a través de infraestructura física sólida, la superficie terrestre, la naturaleza. No, pero la fotosíntesis, por ejemplo, dio lugar, en el caso de organismos marinos, a microorganismos marinos fotosintéticos. Y uno de estos en particular, las zooxantelas, son un tipo de organismos que en simbiosis construyen lo que construyen un exoesqueleto calcáreo, es decir, capturan dióxido de carbono a través de la fotosíntesis y construyen lo que son esqueletos coralinos o coral. Y mientras mayor sea el esqueleto, más protegido se ve el organismo. El esqueleto es una estructura de protección. Puede tener dos funciones: protección externa y quizás soporte para que el organismo no se desparrame. Y por supuesto, mientras más resistente, más robusto sea este exoesqueleto, el coral, los organismos simbiontes que construyen el coral se verán más protegidos de los depredadores y proliferarán más. ¿A qué grado? Al grado tal que transforman la naturaleza de manera geológica. Geohistóricamente, o en la historia geológica de la Tierra, los corales han construido grandes masas que se han incorporado a la parte geofísica de los continentes. Un ejemplo muy cercano que tenemos en México es, por ejemplo, la península de Yucatán. Que formalmente es una estructura coralina. Cuando caminamos sobre la península de Yucatán, más que caminar sobre el continente americano, estamos caminando sobre los restos fósiles de un antiguo arrecife coralino que creció junto a la parte mineral rocosa en las costas, en el borde entre el continente y los mares, en esa región del continente americano, una vez que, ese continente norteamericano, de hecho, forma parte de Norteamérica. La península de Yucatán está en Norteamérica. Pero no es de origen mineral, es de origen biológico. Esa masa revisen, por favor, cuáles son las características geográficas y geológicas de la península de Yucatán. ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es su extensión? ¿Cuál es su superficie? ¿Cuál sería su volumen? A ese grado pueden los organismos transformar a la naturaleza. E incluso en escalas que pueden parecer más modestas. En el libro que he citado, que están las referencias de Edward Wilson, Life on Earth, por ejemplo, vienen imágenes satelitales, luego las muestro, de estructuras
que pueden ser registradas, pueden percibidas, pueden ser observadas por satélites en órbita terrestre de las estructuras que construyen insectos como las termitas. Las chimeneas por las cuales se ventilan los termiteros debajo del suelo son del orden de 3, 4, 5 metros de altura, en África en particular. Y entonces esas también van modificando el terreno en el que las termitas los construyen como parte de su hábitat. Los hormigueros simplemente podemos ir por la calle incluso y ver cómo las aceras que hemos construido por ingeniería de los humanos para nuestro beneficio son modificadas, son transformadas por las hormigas. Y no tienen que ser necesariamente animales, aquí lo vemos en el caso de las anatelas. Todavía ahorita las plantas arbóreas, por ejemplo, deben ser consideradas por los ingenieros y los arquitectos humanos cuando construyen edificaciones, en a qué distancia colocarlas de la edificación para que las raíces de los árboles no terminen afectando y modificando la naturaleza de la construcción que los humanos hicieron para su beneficio. Todavía hoy en día, día a día, los organismos modifican el entorno. Y dentro de la unidad temática que estamos revisando en estos días, en el programa del curso, sobre restauración de procesos ecológicos, debemos ver entonces a los distintos grupos de organismos y sus formas de vida, cómo de manera natural modifican a la naturaleza y cómo podríamos, de manera ya más inteligente, humana, trabajar con ellos, usarlos para mitigar los efectos nocivos de nuestra ingeniería y otras actividades humanas para proceder a la restauración que necesitamos hacer de los ecosistemas actualmente. Y con esta presentación de esta serie de conceptos y al mismo tiempo una especie de reflexión hasta ética, terminamos nuestra sesión del día de hoy. Nos vemos entonces el próximo miércoles.